lee Génesis, nosotros estamos como en ese tiempo, como los días de Noé. Dice que el corazón del hombre era de continuo al mal. Entonces, sí es muy triste porque muchas de estas personas no sabemos cuál era su condición espiritual. Por eso es importante que nosotros tomemos en serio el hecho de entregar el mensaje a otros, de compartir, porque a lo mejor puede ser la última vez que puedas compartir con alguien. Hoy día uno sale de su casa y no sabe si va a volver, porque esa es la verdad. Pero nosotros tenemos una seguridad en Cristo Jesús. Y ¿no sería lindo que esa misma seguridad que usted tiene, que es en Cristo, la pueda pasar a otros, la pueda entregar a otros? Y que pueda usted descansar en que, wow, estoy limpio de la sangre de los que me han rodeado porque les he compartido de mi fe en Cristo Jesús. Entonces, para que estemos siempre orando, ¿ya? Y no lo veamos como algo, no, eso pasa allá, eso puede pasar aquí. Porque la maldad del hombre no tiene nacionalidad. Es la maldad. Y esto es algo espiritual. Y yo creo que ese es el tiempo en el que estamos viendo, que son los últimos tiempos. Esto no se va a cambiar por nuevas leyes o por una persona nueva en el poder. Al contrario, los días dice la Biblia que esto viene peor. Por eso, yo sé que podemos tener muy buenas intenciones, pero el punto es qué dice la Biblia al respecto. Y la Biblia dice algo contrario a lo que muchos hoy día predican. El amor de muchos se enfriará y la maldad se multiplicará. Eso es lo que dice la Biblia. Es en ese tiempo en el que estamos. ¿Ya? Y yo creo que cada día uno debe entender eso. Entonces, ¿qué es el mensaje que uno debe entregar? Es el mensaje de Cristo Jesús, el Evangelio. Todos los problemas que pueda tener la humanidad no los va a solucionar ningún hombre. Y los problemas que pueda tener la humanidad no se solucionan con políticas, con dinero. Porque el problema es el corazón. Y lo que la gente necesita es a Cristo. Eso es lo que realmente va a hacer una transformación real. En la vida de la persona, el interior. Afuera, no sabemos. Pero dentro, eso es lo que importa. Porque ahí es donde está lo eterno. Ahí es donde está lo eterno. Entonces, es el tiempo en que debemos abrir nuestros ojos y sentir ese sentido de urgencia de proclamar el Evangelio. Hoy día vamos a empezar a estudiar Primera de Juan. Si tiene su Biblia, puede abrir ahí en Primera de Juan. Si alguien necesita Biblia, puede levantar su mano y uno de los muchachos ahí se las puede acercar. ¿Ya? Acercar. Primera de Juan. Hoy día vamos a empezar una introducción. Va a ser la primera parte de la introducción, nada más. La próxima semana vamos a seguir en esta introducción del Evangelio de Juan. Al final les voy a dar una tarea. Son 5 capítulos que usted puede leer muy rápido. Y puede ver algunas cosas que el apóstol está escribiendo que yo creo que nos pueden ayudar a entender un poquito más esta carta. Y una de las cosas que nosotros hoy día miramos es acerca de la seguridad de la salvación. Hay mucha gente, muchos hombres, ¿ya? Que están, hombres y mujeres que están en la iglesia, que tienen ese problema. Un día piensan que son salvos y otro día piensan que no. Un día están bien y otro día no. Yo creo que este es uno de los libros que nos va a ayudar a nosotros a poder tener esta seguridad de nuestra salvación. Primera de Juan es el libro en el que vamos a ver estos principios, estas verdades que el Señor quiere que yo y usted conozcamos y vivamos en función de ellas. Para no vivir en este mundo de la forma en que lamentablemente a veces muchos cristianos viven, atemorizados, condenados, ¿ya? Sin gozo en su vida. Y va a ser producto de esto, producto de que no entienden las verdades de lo que el Señor ya ha hecho. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, no tienen que ir ahí, lo pueden apuntar si quieren, capítulo 13, versículo 5. Dice que examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esta carta de Primera de Juan nos va a ayudar a examinarnos.
a cada uno de nosotros, para ver si realmente estamos en la fe. O sea, el cristiano no debe pasar por esta vida dudando de su relación con Cristo. O sea, el cristiano no puede ser un péndulo en esto. Un día está y otro día no está. El cristiano no puede estar dudando, el Señor me habrá perdonado o no me habrá perdonado. La Biblia dice que todas las cosas son nuevas para aquellos que creen. Las viejas pasaron. Las cosas, me refiero, ¿verdad? Pasaron. Por aquellos que me quedaron mirando. Pasaron. Son todas hechas nuevas, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Y esa es la confianza que tenemos. Caminamos y debemos caminar como cristianos a la luz de la palabra de Dios. Hoy día muchos cristianos caminan a la luz de su emoción. Y por eso están así como, ¿son o no son? No, es a la luz de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros va a ser en este cuerpo perfecto, pero no practica el pecado. Y eso es lo que debemos entender. No somos perfectos, Dios entiende eso. A veces nosotros pensamos que Dios está esperando que usted sea perfecto, Dios nos conoce. Entonces, por eso cuando yo me río cuando la gente dice, sorprenda a Dios. ¿Cómo lo voy a sorprender a Dios? ¿Quién me conoce? Él sabe todo. Pero Él quiere que usted y yo vivamos no practicando el pecado. Él quiere que usted y yo sepamos que cuando fallamos podemos venir a Él, Él nos levanta, yo me arrepiento, Él nos levanta, nos limpia y vamos otra vez en nuestra comunión con Él, en nuestra intimidad con Él. Entonces, de esto es lo que el apóstol Juan va a hablar aquí. El Evangelio de Juan trata acerca de la vida eterna. En el capítulo 20, versículo 31 de Juan, dice que Él escribió eso para que crean en su nombre. Para que creyendo en su nombre tengan vida eterna. Ahora aquí, primera de Juan, también está escribiendo, y entienda esto está escrito a cristianos. Primera de Juan está escrito a los cristianos. Y Juan los trata como hijos, Juan los trata como hermanos, Juan los trata como creyentes. Entonces, cuando aplicamos esto, tenemos que entender que el apóstol le está hablando a los creyentes, a aquellos que han creído en Cristo Jesús y han nacido de nuevo. Entonces aquí el énfasis de este evangelio, de esta carta más bien, de Juan, tiene que ver ahora con esa vida que Dios ya nos ha dado y en la forma en que nosotros debemos vivir esa plenitud de vida que usted ya posee. Juan nos dice en su evangelio, crean para que tengan vida eterna. Ok, Juan en su primera carta nos dice, ya tienen vida eterna, vivan en plenitud, en esa vida eterna. Y esto es lo que vamos a aprender. Y el tema principal aquí es comunión con Dios. Comunión con Dios. Y a veces hay muchas ideas extrañas acerca de lo que es comunión con Dios. La comunión con Dios es la esencia de la vida eterna. Si usted dice que tiene vida eterna es porque usted tiene comunión con Dios. Ahora la pregunta obviamente que todos se hacen es, ¿qué es tener comunión con Dios? Venir a la iglesia los domingos y a veces, eso no es tener comunión con Dios. Habla de interiorizarnos, habla de conocer, habla de entender, habla de pasar tiempo. Porque cuando usted tiene verdadera comunión con Dios, a través de Cristo Jesús, usted va a ser más como Él. Más como Él. Así como Él anduvo, así como Él amó, así como Él hizo esto. Tengamos comunión con Él. Y de esto es lo que habla aquí el apóstol Juan. El Evangelio de Juan, el énfasis es salvación. La primera de Juan, el énfasis es comunión, santificación. Vivir para Él. El otro libro que se nos viene pronto, que es Apocalipsis, que también lo escribió Juan, el énfasis de ese libro es la glorificación. Entonces, salvación, santificación, o comunión, y glorificación. Es el tiempo. Y Juan está y va a hablar acerca de esto. Voy a darles algunos datos muy rápido
Y luego vamos a mirar 3 razones por las que Juan escribió esta carta y hablar un poquito acerca de eso. Hay 6, pero yo solamente voy a mencionar 3. ¿Ya? Ustedes pueden buscar las otras 3. De hecho, hay algunos que dicen que hay 15. Ustedes pueden buscar las otras 15, leyendo y leyendo y leyendo. ¿Ya? Pero con 6 que traigan el próximo domingo va a estar bien. ¿Ya? Y van a darse cuenta cómo cómo podemos reconocer razones por las que él escribió. El autor es Juan, el apóstol, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Juan es el que estuvo dentro del grupo cercano a Jesús. ¿Ya? Con Pedro, Juan, ¿verdad? Jacobo, eran los que estaban ahí cercanos a Jesús. Este fue discípulo de Juan el Bautista, fue uno de los primeros discípulos después de Jesús. El Evangelio de Juan nos habla acerca de eso. Ahora, la evidencia nos dice que el autor es Juan. Hoy día usted ve muchos eruditos que hablan y que ponen en duda esto. Pero nosotros nos vamos a quedar con lo que los padres de la iglesia hablaban con respecto a esta carta de Juan. Y podemos descansar en el hecho de esta evidencia que es inmensa. De hombres que hablaron y que reconocieron la autoría de esta carta. Como Juan, el amado, el apóstol Juan. Clemente, Policarpo, Justino, Ireneo, Tertuliano. Ahí tiene nombre para sus hijos. ¿Ya? Bueno, todos estos hombres escribieron y reconocieron a Juan como el autor. Y citaban la carta de Juan. Y citaban esta carta como de Juan el apóstol. Entonces hoy día, lamentablemente, mucha modernidad ¿ya? Ha caído a veces en un estado en donde comienzan a rechazar lo que ya ha sido autenticado a través de la historia. Y comienzan a debatir acerca de eso. Y otros hombres se jactan de su conocimiento, de su sabiduría, y comienzan a decir, no, es que Juan no fue. En realidad fue otra persona. Pero los primeros padres de la iglesia, o sea, comenzando, fíjense ahí, desde el año 90, Clemente de Roma es del año 90, o sea, contemporáneo de Juan. El famoso Policarpo de Esmirna fue discípulo de Juan. Y él citaba a Juan. O sea, ¿qué van a saber? Ellos que estuvieron ahí y estos que a través de la historia han pasado, ¿verdad?, hasta este punto, casi 2000 años. Y ellos dicen ahora que no es. Entonces imagínense, el pobre Policarpo y Clemente y todos los demás se equivocaron. No, ahí está la evidencia. Y nosotros nos vamos a quedar con eso. La gente quiere debatir, que debatan. Pero ahí está. Ahora fíjense, ¿cuáles eran las credenciales de esta persona que escribió? En los versículos del 1 al 4, que son los versículos que vamos a comenzar a estudiar dentro de 15 días, él muestra quién es él. Dice que él es un testigo. He oído, he estado, he tocado, he palpado, he escuchado. El testimonio de este hombre es de alguien que fue cercano a Jesús. Eso obviamente cierra el círculo de quién pudo haber escrito esta carta. No pudo haber sido cualquiera. En el siglo II, porque ya Jesús ya en carne ya no estaba. Fíjense en el versículo 14 del capítulo 4 del 1 de Juan, dice también esto, dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, era un testigo ocular. Entonces los padres de la iglesia hablaban de que este hombre testigo ocular, que no se menciona aquí por nombre, pero la evidencia está de que es Juan el amado. Juan el amado, el último de los discípulos que estaba vivo hasta este punto. Aquí, todos los demás ya habían muerto. Esta carta se escribe más o menos ahí al finales de los 90, entre el 90 y 95 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso. Ahí estaba, ahí es donde termina sus días el apóstol Juan. Éfeso fue la ciudad en donde el apóstol Pablo llegó y estuvo viviendo ahí por 3 años y predicando.
en su tercer viaje misionero, en Hechos 19:20. Y estableció ahí. Tuvo Timoteo en ese lugar también. Y la tradición nos dice que Juan vivió ahí. Después de haber sido puesto en Patmos, después de haber sido puesto en esa olla de aceite hirviendo, ¿no?, en su vejez, o sea, imagínense. La tradición, no la tradición, sino que la historia nos dice que Juan vivió 68 años más después de la crucifixión de Cristo Jesús. Ya estamos hablando de que era un anciano de casi 100 años. De casi 100 años. Y escribe esta carta a los hermanos en general, a toda la iglesia de Cristo Jesús. No hay un destinatario en particular aquí, como Pablo, a la iglesia de... No, aquí es para todos los que estaban en Asia, en lo que hoy día, en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, ahí. ¿Cuántas iglesias habían ahí? Bastantes iglesias. De hecho, tenemos 7 cartas en Apocalipsis, y todas esas iglesias eran de Asia, de esa zona. No quiere decir que eran las únicas 7, pero ahí es donde él escribe a estas iglesias, a estos hermanos que estaban en todos esos lugares. Esta carta es conocida como una carta general, o dirían algunos católica. La palabra católica quiere decir universal, es lo que quiere decir. Entonces es una carta para todos los hermanos, no para una iglesia en particular. No tiene ninguna comienzo aquí de apertura, ni tampoco tiene saludos de cierre, sino sencillamente va a iniciar con que Él es testigo, el verbo, y comienza Él, ¿ya? Y va a terminar dándonos el último consejo: cuídense de los ídolos. Es así como comienza y es así como termina esta carta. Y comienza a hablar acerca de todas estas cosas que lamentablemente muchos hoy día olvidan. Habían herejías que estaban dentro de la iglesia. Ya en ese primer siglo ya estaban levantándose movimientos heréticos dentro de la iglesia. Nosotros ya hemos visto eso en Segunda de Pedro. Pero aquí ya había un movimiento en donde usted va a encontrar donde creyentes o infiltrados dentro de la iglesia estaban haciéndose pasar. Por eso él va a hacer la distinción. Si usted dice que es tal cosa y hace tal otra, entonces usted debe examinarse, usted no es cristiano. Fíjense los problemas que existían ya durante este primer siglo de la iglesia. O sea, ya habían pasado más o menos unos 30 años desde que Cristo había muerto. 30, 40 años más. Y uno de los problemas era que Jesús fue rechazado. O sea, la encarnación de Jesús. Estos hombres a los que va a confrontar aquí, que se llaman gnósticos, vamos a hablar de ellos en un momento, eran los que decían que Jesús no podía ser o no podía habitar un cuerpo humano. Entonces rechazaban la encarnación de Jesucristo. El énfasis de Juan, el Evangelio, es la deidad de Jesús. El énfasis aquí de Primera de Juan es la humanidad de Cristo. Cristo ha hecho carne. El que confiesa o el que niega, dice Juan. También rechazaban que Jesucristo era el centro de la salvación. O sea, el énfasis de estos heréticos que estaban ahí era que las personas podían llegar a ser salvos por medio de algún conocimiento oculto, no necesariamente a través de Cristo. Problemas que existían aquí, el estilo de vida cristiano que ellos vivían no era apropiado de acuerdo a lo que ellos decían ser. Por eso Él les escribe aquí. Un conocimiento y un énfasis en el conocimiento, pero siempre enfocado en un conocimiento secreto. Yo tengo el secreto. Acérquese a mí, yo te voy a dar ese secreto para que realmente puedas ver la luz que necesitas ver. Y Él va a atacar esto. Había una tendencia hacia la exclusión. Eran aquellos sectarios que se creían únicos, ¿ya? Que ellos eran los únicos que tenían la verdad. Falsos maestros, falsas enseñanzas a las que Juan está condenando aquí. Los judaizantes, los gnósticos, esta secta que comienza ahí a florecer en ese primer siglo y ya se establece en el segundo siglo.
Y ellos hablaban de ese conocimiento. Y esa idea del gnosticismo se extendió por toda Asia. Por toda Asia. Y lamentablemente hoy día la vemos presente. ¿Cuál es la idea de esto que estas personas profesaban, decirse cristianos, y de qué manera ellos pretendían vivir su vida? Dice que estas personas se creían superiores a los discípulos, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado supuestamente a un conocimiento adicional, a un conocimiento que ni los apóstoles tenían. Imagínate. Hoy día hay gente así, claro. Yo tengo una revelación nueva. ¿Ya? Esa revelación que tiene que ver con algo nuevo, que va más allá de lo que ya tenemos o de lo que el Señor le dio a estos hombres, a los apóstoles. La palabra escrita, inspirada. Entonces existen estos tipos de personas hoy día. Estas personas que planteaban el hecho de que usted debía ser iniciado en estas verdades más profundas. Estas personas que enseñaban que la materia era mala. Por ende, Jesús no podía ser Dios, porque Dios no podía habitar materia, porque la materia de por sí era mala. Por eso ellos decían que Jesús en realidad era un fantasma. Hacían una distinción entre Jesús y Cristo. Ellos dicen que el Cristo, que el ungido, que el Mesías, vino a él, esa deidad, cuando fue bautizado Jesús. Y que se fue de él en algún momento, probablemente antes de la cruz, en el Getsemaní. Y que el que murió fue realmente Jesús y no el Cristo. Es lo que ellos creían. Y aquí Juan va a debatir y les va a enseñar unas verdades profundas, pero de una manera sencilla y simple. Sencilla y simple, como debe ser. Y esto es lo que va a enfatizar aquí. Entonces, este gnosticismo es una filosofía religiosa. Debemos tener cuidado cuando comenzamos a darles demasiado énfasis a las filosofías, a la especulación, al aprendizaje para poder especular acerca de eso. Esto es lo que ellos hacían. Es lo que ellos hacían. Y Juan va a decirles a ellos, tengan cuidado con este tipo de personas. Lo que hacían estas personas era que vivían de dos formas. O sea, esta forma de creer, esta forma religiosa que ellos tenían, mística, les hacía vivir a ellos de dos maneras. Una, como muchos cristianos hoy día viven, no importa lo que tú hagas, total ya eres salvo, con tu cuerpo. Salvo, siempre salvo. Entonces, el estilo de vida no tenía nada que ver con su salvación. ¿Por qué? Porque ellos decían que la salvación era solo lo espiritual, no tenía nada que ver con la carne aquí. Nada que ver con la carne. Y luego estaba el otro grupo que hablaba acerca de que el estilo de vida era crucial para la salvación. ¿Ya? Que era lo más importante, enfatizaban el hecho de vivir en una forma ascética. Se encerraban en monasterios. Y ya vemos que eso nunca ha resultado. Y de acuerdo a la manera en que ellos vivían, estaban tratando de demostrar su espiritualidad. Y hoy día está. A lo mejor los creyentes no están viviendo en monasterios, pero están tratando de demostrar, a veces con su vida, que son más espirituales que otros. Ah, es que yo hago esto. Usted no hace eso. Yo ya no veo esto. Ay, usted lo ve. Ah, pecador. Viven así, de esa manera, y te juzgan. Y aquí vamos a ver que tiene que haber este balance hoy día. El cristianismo nunca debe ser infiltrado o nunca debe tener estas ideas o estos sistemas de pensamientos que son contrarios a la Escritura. Y hoy día hay mucho de eso. Tratan de asociarlo a esto. El cristianismo nunca nos va a llevar a aislarnos, a tener una contradicción entre lo que usted cree y cómo usted vive. Porque lo que usted cree va a marcar su estilo de vida. Debe ser, no al revés. Entonces, el Juan habla acerca de esto. Y hoy día estas enseñanzas están en muchos.
Otra vez, el énfasis aquí es a los cristianos. Escuchen, cristianos. Yo creo que este es el tiempo para hoy, para poder entender eso. Estamos más preocupados de cualquier cosa que de conocer a Cristo Jesús. Y si no conocemos a Cristo Jesús, si la gente no conoce a Cristo Jesús, no son salvos. Y no creen en Él y no reciben a Cristo Jesús, no son salvos. Y por eso es importante que yo y usted conozcamos a Cristo Jesús. Pero no solamente por oída, sino en la práctica, en el diario vivir, todo el tiempo. Hay 3 razones por las que Juan escribe esta carta que hoy día quiero ver, y ustedes pueden buscar las otras razones. La primera está en el versículo 4 del capítulo 1, para que lo anote ahí, vamos a profundizar en eso en un momento. Dice, para tener primero plenitud de gozo, eso es lo primero. Plenitud de gozo. La segunda razón por la que él escribe, y usted puede identificar porque él dice, os escribo a vosotros. De eso es lo que él está enfatizando, plenitud de gozo. En el capítulo 2, versículo 1, escribe a los creyentes para que no practiquen el pecado, o sea, para que no pequen. O sea, que no sea una práctica en su vida. Y luego en el versículo 13 del capítulo 5, habla a los creyentes para que tengan seguridad de la vida eterna y continúen creyendo en Él. Fíjate la primera, versículo 4, la primera razón por la que Juan escribe, vamos a ver que estas 3 se conectan. Necesitas estas 3 para tener el paquete completo. Necesitas conocer todo eso. Necesitas vivirlo en tu vida. Lo primero aquí en el versículo 4 del capítulo 1 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, la voluntad de Dios, y debemos entender esto, es que usted y yo tenga gozo. Es que no tengo gozo. Es que mire cómo estoy. No, la voluntad de Dios es que tengamos gozo. Y ahí es donde entra la diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad es un estado mental, es un estado agradable, es un estado temporal, que resulta de las circunstancias en las que usted está ahí, que resulta de esos entornos deseables. Usted se siente feliz cuando en su hogar está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando no está todo bien? Es un estado mental, o sea, es un estado de circunstancias, y esa es la diferencia. La felicidad es transitoria. Hoy día mucha gente quiere buscar el gozo y no lo va a encontrar, porque el gozo, la paz y todo lo demás no se encuentra aparte de Cristo. Entonces Él les escribe a ellos de esto. El gozo es totalmente diferente a la felicidad, porque el gozo va a permanecer, no importa lo que pueda ocurrir en su vida. Usted va a darse cuenta de que el asunto es del corazón, no de afuera. Usted ahora puede estar feliz, pero así está triste. Así de rápido. ¿Por qué? Porque cambió la circunstancia y usted comienza a sentir dolor. Es como que usted sale de aquí y va ahí saliendo y de repente se encuentra un fajo, un rollo de dólares, de $100, ya, de billetes de 1,000, un rollo, dólares, ya. Feliz, precioso, dice usted, que se lo guarda y usted lo va a cambiar y le dice, no, estos son de monopolio, estos son de falsos. Y ahí se acabó su felicidad. Voy a tener que trabajar. Esa es la diferencia, que va y viene aquí. En cambio, el gozo es un estado constante del espíritu. Tiene que ver con el espíritu y que tiene que ver con la comunión que este hombre tiene con Dios. Y eso produce gozo. Por eso el cristiano puede tener gozo en medio de las dificultades. Porque depende de mi comunión con Dios. De eso es.
No importa las circunstancias que puedan estar ocurriendo afuera, aún así yo puedo sentir y tener gozo. Entonces la felicidad es un estado de la mente, pero el gozo es un estado del espíritu. Y como esté su espíritu, usted va a darse cuenta de qué tan grande es su gozo. Y su espíritu está en comunión con Dios, entonces usted va a sentir un gozo profundo. La gente hoy día busca el gozo aparte de Cristo y solo encuentra felicidad momentánea. El gozo no viene por esa búsqueda que usted haga, sino que el gozo es producto de nuestra relación, de nuestra comunión correcta con Dios. Una persona que no está en una correcta comunión con Dios se siente sobresaltado. Pero cuando usted está en esa correcta relación con Dios hay gozo. Gálatas 5:22 nos dice que es uno de los frutos del Espíritu, o es el fruto del Espíritu es amor, y una de esas características es el gozo. Por ende, tiene que ver con el Espíritu. La carta a los Filipenses, que habla de gozo y de regocijo, que es increíble, fue escrita desde la cárcel. Podemos ver que no tiene nada que ver con las circunstancias. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cómo puede hacer? Es porque es algo del Espíritu. Está en la comunión, dice, por amor a Cristo, comunión con Él. Puedo sentir gozo en medio de las dificultades, necesidades, persecuciones, angustias, en las afrentas y en todo lo demás. Puedo aún sentir gozo. Jesús les habló a los discípulos de esto. Les dijo, quiero que ustedes tengan plenitud de gozo en su vida. El Evangelio de Juan, en capítulo 15, en el versículo 11, Jesús le dice esto a ellos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. No es su gozo, es el gozo de Él. Es la comunión que tenemos con Él. Y así dice, vuestro gozo se ha cumplido. Comunión con Cristo tenemos un gozo cumplido. Podemos vivir en medio de cualquier circunstancia. Capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ve? Comunión con Dios. ¿Queremos tener gozo? Bueno, es comunión con Dios. Juan en sus epístolas habla 2 veces de esta plenitud de gozo. Aquí, en este versículo 4 del capítulo 1 de Primera de Juan y en el versículo 12 de Segunda de Juan. Y él dice esto, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces 2 veces él escribe y habla de que el gozo que usted y yo debemos tener es un gozo completo en Cristo Jesús. Solo en Él. Salmo 16:11 dice que Él me mostrará la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, David lo tenía claro. Usted no está en comunión con Dios, usted no va a poder tener gozo en su vida. Delicias a tu diestra hay por mil, dice. Pero en la presencia de Dios tenemos gozo. El apóstol Pedro también lo dijo en capítulo 1, versículo 8 de Primera de Pedro. A quien dice, amáis sin haberlo visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque trata de comunión. Amamos sin haberle visto. No lo hemos visto, pero le amamos. Tenemos comunión con Él. Y por eso nosotros podemos tener este gozo inefable y glorioso. Entonces fíjese, el gozo está asociado a algunas cosas. Primero a consagración. Segundo, a obediencia. ¿Quiere tener gozo? Tercero, ore. Va a producir en su vida. Cuarto, protección en su vida. Entonces imagine usted que tener ese gozo de que usted está bajo la poderosa mano de Dios.
¿Y por qué entramos en pánico a veces? ¿Por qué nos amargamos? Ay, ¿qué va a pasar? Hay gozo cuando el Señor tiene control. Habla de compañerismo y habla de amor fraternal. ¿Quiere gozo? Conságrese, obedezca, ore, confíe, porque Dios lo está protegiendo. Tenga compañerismo, tenga comunión con Él y con los hermanos. Y por sobre todo, un amor fraternal. Gozo. Y a él, el apóstol Juan está escribiendo con esta expectativa de que ellos puedan entender de qué manera ellos pueden tener este gozo. 25 veces se usa en las escrituras la palabra gozo. Entonces Dios quiere que usted y yo tengamos vidas llenas de gozo. De gozo. Entonces debemos examinarnos. Acuérdense, este va a ser nuestro examen a través del estudio de Juan, de Primera de Juan. ¿Cómo estamos? Segundo, él escribe en el capítulo 2, versículo 1, para que no practiquemos, perdón, el pecado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, la palabra que Juan está usando aquí es una exhortación, pero también es un ánimo. No quiere que pequen, pero si ha pecado, no se acabó el mundo. Ay, perdí la salvación y me voy a ir al infierno. No, dice, arrepiéntase. Tiene un abogado que es Jesucristo, el justo. Usted y yo no somos justos, por si no lo sabía. ¿Ya? Él es justo y tenemos esa justicia. Ahora, ¿qué nos puede ayudar a nosotros a no practicar el pecado? Primero que todo es la palabra de Dios. La palabra de Dios guardada en nuestros corazones nos va a ayudar a que el pecado no gobierne nuestras vidas. Vea lo que dice en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. O sea, quiere vivir una vida en donde no practica el pecado, atesore la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios lo aleja del pecado, el pecado lo aleja de la palabra de Dios. Entonces, si usted está viviendo en pecado, eso quiere decir que usted no está teniendo tiempo en la palabra de Dios. Porque te aleja. Pero si usted está en la palabra de Dios, usted está teniendo esa victoria, esas luchas, pero esas victorias en Cristo Jesús. En el versículo 9 del Salmo 119 nos dice con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. O sea, la palabra de Dios es clave en la vida del creyente. Por eso digo, las emociones bien, cantamos y ahora adorábamos al Señor, ¿ya? Y se sentía increíble. Decir, wow, un día vamos a estar todos adorando al Señor. Pero se acaba la adoración, se acaba la emoción que acabamos de sentir, nos vamos afuera y nos encontramos con la tentación. Con el ataque del enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo que hizo Jesús. Escrito está. Es la palabra de Dios. Por eso David decía, he atesorado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti. Y Jesús es el ejemplo de eso. En Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado, dice, cada vez que él fue tentado, ¿cómo respondió? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Hasta que ya Satanás se fue. Hasta que ya Satanás se fue. Y él es nuestro ejemplo. Y vamos a ver en esta carta que eso es lo que él quiere. Que sigamos su ejemplo. El problema para muchos creyentes hoy es este. El pecado en sus vidas. Y como tienen pecado en sus vidas, desearían vivir una vida santa, una vida en la cual nunca fallaran, pero eso no ocurre. Y a veces el poder de la carne es algo que los abruma. Y como que los va a destruir, y ahí es donde nosotros tenemos el problema. No se sienta como excluido de eso. Vea lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7.
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo, antes de Cristo, dicen algunos. No, eso estaba ya, está en un contexto. Trató de vivir su vida. ¿Y se dio cuenta de qué? Que lo que no tenía que hacer, hacía. Y lo que debía hacer, no lo hacía. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice Pablo. ¿A cuánto les ha pasado eso? No levanten la mano. Pero sí, nos damos cuenta que actuamos de la manera que no debiéramos actuar. Y eso nos abruma. Nos gustaría que alguien viniera e impusiera manos y libre de todas estas luchas, de todas estas tentaciones. Pero ahí a veces andamos llorando por nuestro fracaso. Pero esta es la esperanza que tenemos. Oramos y le pedimos, Señor, ayúdame a salir de esto. Y por eso cuando la gente escucha por ahí, bueno, aquí van a haber reuniones de liberación para liberarlo a usted o a cualquiera acerca de estos demonios. Demonio de la lujuria, el demonio de la pornografía, o el demonio de esto, o el demonio de acá, o el demonio de allá. Y la gente va, ¡ay, sí! Y lo que más le sacan no es el demonio, es la plata. Esa se la sacan de fijo. Lamentablemente. Sí, hermano, pero tiene que sembrar. Tiene que sembrar su semilla. Y estamos con eso. No, esto no es un asunto mágico. Y esto tiene que ver con permanecer en la palabra de Dios todos los días de su vida. Permanecer en la palabra es la que realmente nos va a ayudar. El Espíritu Santo de Dios y su palabra es la que produce en nosotros. Tenemos que identificarnos con Dios. Cuando usted y yo somos salvos, aunque aún la naturaleza pecaminosa permanece, pecado permanece, aún así nosotros podemos vencer. Ahora, también esa naturaleza, pecado, puede dar pecados, fruto. Seguiremos pues pecando para que la gracia de Dios abunde, dice Pablo en Romanos. En Romanos 1 usa la palabra amartía, pecado. Y luego en el versículo 14 usa la palabra amartesome y habla acerca del resultado de amartía. O sea, todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero la Escritura nos dice que no necesariamente esto tiene que dar fruto en su vida. No tiene que haber, está al principio, pero no tiene que haber práctica. No decir, es que soy pecador, por eso peco, vámonos. Total, Dios sabe, no. Vea lo que dice Pablo en Romanos 6:11. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Usted y yo debemos considerarnos. Eso es parte de nuestra vida. O sea, ¿creemos esto o no lo creemos? Muerto al pecado. La victoria de Cristo es mi victoria. El asunto es si yo lo creo o no. Con Él soy más que vencedor. Y vamos a profundizar a través de esta carta, cómo Pablo nos da, Juan nos ayuda en eso. Y la tercera razón, en capítulo 5, versículo 13, para tener seguridad de la vida eterna y continuar creyendo. Dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate aquí, a los hermanos les escribe. Vea como dice aquí, dice, les escribo a ustedes, les escribo a vosotros que creéis. No es que van a creer. No es que a lo mejor creyeron. No, dice aquí que creen en Él. Que han creído en el Señor. A ustedes les escribo para que sepan, o sea, para que tengan certeza de que tienen vida eterna. Para que crean en el nombre del Hijo de Dios.
La fe posee. La certeza conoce lo que posee. Y hoy día muchos cristianos no conocen lo que poseen. Y por eso viven sus vidas lamentablemente con una inseguridad. Y buscan su seguridad de su salvación en cosas. La gente dice, usted es salvo, bueno, ahí estoy luchando. Y viven así. ¿Por qué razón se produce esto? Una de las razones es las expectativas poco realistas que tenemos en nuestra vida. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado un cristianismo que si usted viene al cristianismo, no todo, pero algunos dicen, si usted viene a ser cristiano, ya usted no va a tener problemas con su carne, no va a tener problemas con el pecado, usted va a tener victoria siempre. Y el problema es que cuando eso no ocurre, entonces viene la tentación, caigo, quedo devastado. Por eso Juan nos escribe aquí. Mientras usted esté en este cuerpo, por muy bien que mantenga el cuerpo, este cuerpo es carne, pecaminoso. Y va a llevarlo a usted a que usted caiga si usted lo deja. Mientras yo esté en este cuerpo, estoy sujeto a tentaciones. Es parte de nuestra vida, lamentablemente, es la lucha que tenemos. Por eso Jesús le dice, hey, mejor entra tuerto. Nos dice a nosotros. O sea, lo importante que es y lo tremendo que es. Pero entender eso, a veces la gente tiene esas expectativas de que, es que ahora yo soy creyente y como voy en esta iglesia que enseña la Biblia de verso a verso, de capítulo a capítulo, nunca más voy a tener problemas. Sí, vas a tener problemas. Y a medida que más conoces, te vas dando cuenta que más problemas tienes. Porque quedas expuesto al conocimiento de la palabra de Dios. En cambio, si vas a un lugar en donde no enseña la palabra, crees que todo lo que estás haciendo está bien. Una confrontación con la palabra de Dios. Usted y yo, como creación de Dios, gemimos ser revestidos mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor y gran Dios Salvador, Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando aquí. Entonces, ¿usted ama a Jesús? Claro, pero aún así a veces tiene esa inseguridad, semana a semana. Hay algunos que a lo mejor si dijera, pasen al frente todos los que quieran recibir a Cristo, pasarían toda la semana. Pero Dios no quiere eso. Podemos saber que tenemos vida eterna. Podemos estar seguros de que hemos pasado de muerte a vida. Y esto es lo que Juan nos va a decir. Y esta es la pregunta para todos nosotros. ¿En qué basa usted su esperanza en la vida eterna? ¿En venir aquí? ¿O en Cristo Jesús? Porque ese es el asunto. ¿En hacer buenas obras? Y esa es la pregunta que debemos hacernos, porque nos va a ayudar a entender en dónde estamos en este momento. ¿Cuál es la base de tu esperanza para la vida eterna? Si no es Cristo Jesús, entonces no tienes esperanza. Es la verdad. Porque la esperanza la trajo Cristo Jesús. No, pero es que si yo soy fiel a la iglesia y voy. ¿Y qué pasa si dejas de ser fiel? ¿Te vas a perder? Es en Cristo Jesús. Bueno, al final nadie sabe quién va a ser salvo. Cuando lleguemos allá vamos a ver. ¿No cree usted que es tarde como para darse cuenta si soy salvo o no? Abrir los ojos allá y... quemándome. Tarde. Es tarde. Por eso Juan nos va a decir aquí a través de esta carta que usted puede tener esa certeza y eso es lo que Dios quiere. Porque imagínese usted yo transmitir esa esperanza a alguien. En realidad, mira, yo no sé si soy salvo, pero ahí te ofrezco esto. ¿Quién le va a comprar? Tengo estos artículos, nunca los he usado. No sé si son buenos o malos, pero ahí me los quiere comprar. Juan nos dice que tenemos certeza.
En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Vea lo que dice, porque yo sé a quién he creído. De eso se trata la vida eterna, de conocerlo a Él, de saber en quién hemos creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces ve aquí cómo estas van atadas. Plenitud de gozo proviene de mi garantía de salvación, pero que a la vez proviene de mi victoria sobre el pecado. No lo puedes separar. Por eso Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Qué vamos a aprender a medida que vamos estudiando Primera de Juan? Que tu gozo será completo. ¿Qué más vamos a aprender? Que vas a tener victoria sobre el pecado. Y también que vas a tener seguridad de tu salvación. Esto es lo que Juan quiere que usted y yo conozcamos. Y por eso él escribe eso. La próxima semana vamos a mirar un poquito más acerca de esta carta. Aún no vamos a empezar verso a verso. Lean toda la carta y comiencen a darse cuenta ahí que Juan quiere que usted y yo tengamos un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de Cristo. Busquen la referencia ahí donde aparece como Él o así como Él. Y usted se va a dar cuenta cuál es el ejemplo que debemos seguir. De Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino que también mire ahí de la manera en que usted debe andar. Cómo debe caminar. Y siga leyendo. Aproveche, es una semana, 5 capítulos. O sea, un capítulo por día. Podría leer a 50 veces la carta. ¿No? Y a usted le va a darse cuenta ahí. Y las declaraciones falsas que aparecen en esta epístola que los hombres dicen. ¿Cómo va a identificar una declaración falsa? Si nosotros decimos. Si nosotros decimos. O si alguno dice. Esa declaración es falsa. Y usted se va a dar cuenta por qué es falsa. Y vamos a ver eso la próxima semana. Para luego en la siguiente comenzar a estudiar verso a verso este libro. Que yo creo que va a ser de bendición para todos nosotros. ¿Está inseguro? Vea, Cristo ya murió por usted en la cruz. ¿Se arrepintió de sus pecados? Si no se arrepiente, no hay perdón. No lo dé por hecho. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Y va a producir transformación en su vida. Es lo que va a producir. Por eso el Señor dice que si usted está agobiado, cansado y todo lo demás, venga a Él. Y Él lo va a hacer. Entonces la gente dice, es que sí, me arrepentí y sigue viviendo el pecado, entonces no te vas a arrepentir. El que se arrepiente no practica el pecado. El que realmente confiesa a Dios su pecado. Entonces no es un asunto, es que yo soy así, es mi genio. Soy de mecha corta yo. Ese es no mecha corta, es carne corta. La carne suya es, no el espíritu. Porque el espíritu, ¿qué produce? Gozo, paz, benignidad, templanza, amor, perdón, misericordia, reconciliación. Eso es lo que produce. ¿La carne qué produce? Pleitos, división, enemistades. ¿Ya? Es lo que produce. Entonces usted dice, es que yo soy así. No, todas las cosas son nuevas para los que creen en Él. ¿Quién nos puede transformar? Cristo, ya lo hizo. Vamos a compartir la comunión. Y cuando compartamos el pan y el vino, o el jugo, vamos a compartir, dele gracias a Dios. Diga, Señor, gracias por morir por mí, pero también pídale, Señor, sigue trabajando en mí. Perfecciona lo que estás haciendo cada día más. Esta hora que comenzó, Él la va a perfeccionar y Él la sigue perfeccionando. ¿Verdad? Ninguno de nosotros
puede decir, yo ya no tengo maleza en mi vida, en mi jardín espiritual. Todavía hay mucha maleza que debe salir. Ahí está, y Dios a veces y la saca, ¿verdad? Y a veces duele, ¡ay! El problema es que a veces vuelve a salir. Pero ahí Dios está trabajando en nosotros. El problema es cuando no ocurre nada de eso. Pero cuando ocurre, es Dios tratando con nosotros. Entonces, vamos a compartir la comunión. Voy a invitar a los músicos, a los 18 músicos. ¿Qué pasa?